Duarte Jaques, gobernador constitucional del estado de Chihuahua, diputada María Los Ángeles Bailón Peinado, representante del diputado Francisco Salcido Lozoya, presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado, magistrado presidente Javier Ramírez Benítez, del Supremo Tribunal de Justicia, doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, general de brigada, diplomado Estado Mayor Eduardo Emilio Zárate Baranderos, comandante de la Quinta Zona Militar, licenciado Raimundo Romero, secretario general de Gobierno, licenciado Marco Adán Quejada, presidente municipal de Chihuahua, maestro Nicole Rivas Álvarez, presidente de la Federación de Organismos Públicos de la República Mexicana, maestro Óscar Elizuña Treviño, secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señor Marco Antonio Guevara García, señor Librado Sandoval Silva, maestra Irma Guadalupe Casafranco, Sor Esther Flores Nieto y la licenciada Cecilia González Rousset, que no la veo por aquí, pero participó, así como el padre Javier Ávila Libre, quien participa en el miembro del Consejo. Y asimismo, integrantes de organizaciones obreras, campesinas, patronales, integrantes de la sociedad civil, clubes de servicio y de profesionistas, presidentes municipales, síndicos, regidores, señores diputados, y bueno, un número importante de amigos todos que nos acompañan en este evento y a la sociedad chihuahuense en general. En cumplimiento de la obligación emanada de los artículos 15 y 51 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presento ante los titulares de los tres poderes del Estado de Chihuahua y de la sociedad el informe anual de actividades, no solo para rendir cuentas de las acciones desarrolladas, sino también para reflexionar juntos sobre los compromisos y los retos. El contenido del informe contiene dos vertientes: la promoción y difusión, que bajo esta acción el organismo despliega todos aquellos aspectos preventivos que contribuyen a la enseñanza y el estudio de los derechos, y la defensa. En este ámbito se despliegan todas las actividades y acciones dentro del ámbito protector, emitiendo, cuando de la investigación arrojó violaciones a derechos humanos, la recomendación respectiva. En el 2011 resultó un año complejo, ya que aunado al tema de la inseguridad se sumó la sequía. Sin embargo, preciso es reconocer que la tendencia criminal que veníamos arrastrando desde hace 4 años detuvo su crecimiento exponencial y ha entrado en una fase de estancamiento y declinación. Reflejado esto en la disminución de delitos de alto impacto, como son homicidio, secuestro y extorsión, entre otros. No obstante, debemos estar conscientes y preparados frente a los altibajos que se presenten. No caer en el pesimismo frente a los repuntes, ni tampoco confiar y aflojar el paso. La detención y enjuiciamiento de un número importante de secuestradores y homicidas ciertamente ha contribuido a que vivamos una realidad diferente a la registrada en el 2010 y que había iniciado su deterioro desde principios del 2008. Es evidente que la violencia no ha desaparecido y que esta ha implicado grandes esfuerzos para recuperar la tranquilidad y seguridad pública. Por ello, reconocemos las acciones que ha desarrollado la Fiscalía General del Estado, así como las policías municipales y la Federación, y desde luego la participación que la sociedad civil está teniendo en ello. En este escenario complejo, las acciones de tutela y protección deben comprenderse siempre en un afán por la defensa de la legalidad y no de la delincuencia. La actuación policíaca se debe brindar sin menoscabo de los derechos humanos. La mejor forma de privilegiar ilícitamente a un delincuente es violándole estos, o mejor dicho, en el momento en que el Estado de Derecho deje de construir, los policías empezarán a orar en vano y los violentos habrán ganado la batalla, aún y cuando la totalidad de los delincuentes se encontraran en la cárcel. Es decir, los derechos humanos constituyen el parámetro de medición del buen obrar en el servicio público. Nos preocupa de manera especial
buscar erradicar la imagen distorsionada que en muchas ocasiones se tiene de la comisión como defensora de delincuentes. Este organismo no defiende delincuentes y no constituye un obstáculo para la procuración e impartición de justicia. Lo que sí debe quedar claro es que estas dos nobles tareas, en cuanto a su eficacia, no pueden ni deben ser en detrimento del respeto de los derechos de todo ser humano, soporte de todo lo demás en un Estado democrático de derecho, que es el derecho a la seguridad jurídica. Es claro, pues, que lejos de un obstáculo, es una entidad que contribuye a la procuración y a la administración de justicia. Hemos llevado el mensaje de derechos humanos, formación cívica, ética y educación para la paz a un número importante de niñez y jóvenes mediante un programa estructurado de cultura de la legalidad bajo el lema: la regla es cumplo mis responsabilidades y que respeten mis derechos. Acciones que no hubieran sido posibles sin la colaboración que hemos encontrado en la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. Muchas gracias, secretaria. El día de hoy estaremos firmando 3 importantes convenios de colaboración. El primero de ellos para la implementación y desarrollo de la maestría en Derechos Humanos, y en la cual interviene el Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y este organismo estatal. Asimismo, el segundo de ellos para desarrollar acciones de capacitación, difusión y promoción en las áreas de seguridad pública, procuración de justicia y prevención del delito, donde interviene el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esta institución. Y el tercero de ellos para fortalecer la formación en derechos humanos en estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde además participa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aumentamos notablemente la difusión, la cual tiene por objeto abatir los índices no denunciados de violación a los derechos humanos, lo que en el pasado quedaba en el anonimato al no ser captados, pues la existencia del organismo y sus funciones eran desconocidas. Por ello, el presente informe refleja cada vez más la realidad de la sociedad chihuahuense. Con este gran impulso de divulgación se ha logrado reducir los números que no figuraban en las estadísticas. Los datos que actualmente se reflejan presentan un informe y aumento en los números, pero no precisamente un incremento de las violaciones a derechos humanos, sino una mayor captación, ya que en el pasado muchos de estos quedaban sin denuncia, sin registro y por consecuencia sin persecución. Se fortaleció la oficina ubicada en Ciudad Madera para atender la región noroeste del estado y se instauró la oficina regional en la zona centro-sur con sede en Ciudad de Lisas. Tenemos muy en claro que nuestra función además consiste en ser una institución conciliadora que atienda las inconformidades de las personas ante las autoridades y en los casos donde sea factible, medie, resuelve el conflicto y alcance acuerdos. Bajo esta perspectiva, ponemos nuestro mayor esfuerzo buscando siempre la restitución de los derechos violados. Se brindó actualización y capacitación en materia de derechos humanos a servidores públicos municipales y estatales, impulsando principios de buena práctica en el servicio. Gracias al esfuerzo interinstitucional, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, se desplegó una capacitación permanente en materia de derechos humanos a su personal. Coordinadamente con el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Estatal de Población, desarrollamos acciones tendientes a garantizar los derechos de los mexicanos y extranjeros durante las temporadas vacacionales y combatir la trata de personas. Colaboramos con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas para garantizar la igualdad y vigencia de los derechos de las mujeres, personas con VIH, adultos mayores, enfermos, discapacitados, indígenas, personas con algún problema de adicción y, en fin, todo aquel grupo social en situación vulnerable para fortalecer acciones en contra de la discriminación. Actuamos en la observancia de los derechos de las personas detenidas, procesadas y sentenciadas. Acciones que deben ser comprendidas
exclusivamente para garantizar el proceso de reinserción social, que no debemos olvidar es un derecho que en lo general corresponde a la sociedad y en lo particular al sentenciado. Una de las preocupaciones prioritarias de este organismo es la protección de los derechos de las víctimas u ofendidos, como grupo especialmente vulnerable al que se han atendido de manera oportuna y eficaz para velar por la legalidad y la seguridad jurídica y atajar la impunidad como forma adicional de violación a los derechos humanos, pues esta lastima la credibilidad de las instituciones. Hemos logrado consolidar a DHNet, el cual a la fecha cuenta con programación las 24 horas del día y constituye el primer canal de televisión por internet especializado en la producción, transmisión y alojamiento de programas relacionados con los derechos humanos. Gracias a este medio, el presente mensaje se transmite en tiempo real a la comunidad derechohumanista nacional e internacional. Reconocemos los esfuerzos realizados para garantizar el derecho a la igualdad y erradicar la violencia a la mujer. En este sentido, vemos con satisfacción la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, lo que indudablemente se traducirá en una mejor protección para la atención de este flagelo y combate al feminicidio. Con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales y teniendo presente los objetivos del milenio de la Organización de las Naciones Unidas, dentro del texto del informe se emite un diagnóstico sobre el estado que guardan los derechos humanos en la entidad, teniendo como base los reclamos más recurrentes presentados en las quejas. Es preciso resaltar mi reconocimiento a dos actores fundamentales en toda sociedad democrática: los periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos. A los primeros por su disposición en la difusión y denuncia, a los segundos por la defensa férrea. Ambos protagonistas de los que no se puede escatimar por las instancias públicas su seguridad y protección. El presente informe se enmarca dentro de un clima de sequía y crisis alimentaria en la Sierra Tarahumara, donde encontramos el sector de la población con los índices más bajos de desarrollo. Sin embargo, en contraste, la Sierra Tarahumara es fuente de enormes riquezas naturales: minería, turismo potencial, recursos forestales, y es el nacimiento de los grandes ríos que generosamente proporcionan el agua para la zona agrícola, no nomás del estado, una parte de Sinaloa y de Sonora. El Plan Estatal de Desarrollo establece la necesidad de la distribución equitativa de la riqueza basada en la implementación de programas y acciones que eleven la calidad de vida. Sabemos que la problemática es compleja y que algunas soluciones son a largo plazo. El reciente decreto emitido por el gobernador del estado indudablemente facilitará la atención inmediata a los afectados. Este organismo se une a la convocatoria para trabajar de manera cercana con los pueblos indígenas, obtener una recomposición en las relaciones con los poderes públicos, que implique una mayor participación, capacidad de decisión y respeto de su cultura, y que se traduce además en cambios en las políticas públicas, la necesaria expedición de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, y a los ayuntamientos dar cumplimiento a lo planteado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde aquí los exhortamos respetuosamente. Ciudadano licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado. Diputada María Los Ángeles Bailón Peinado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Magistrado Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Reconocemos la colaboración institucional que siempre hemos encontrado en los tres poderes del Estado. La Comisión nunca ha sido interferida en su actuación. Se le ha incrementado su presupuesto. Sin embargo, existe resistencia de algunos servidores públicos para acatar y cumplir recomendaciones, aun y cuando todas ellas tienen sustento en deberes jurídicos, y no existe argumento ético ni legal para negar su acatamiento. El presente año será de expansión de los derechos humanos, ello derivado de la reforma constitucional de junio del año pasado,
que realiza un cambio de paradigma, lo que se traducirá en que poco a poco las personas irán captando de manera palpable la cercanía y mayor protección dentro de su ámbito. Sabemos, señor gobernador, que usted es un convencido de los derechos humanos. ¿Y por qué lo decimos? Primero, nunca antes en el Plan Estatal de Desarrollo lo estableció de manera tan clara y consistente la obligación de respetar y promover derechos humanos. Segundo, sus acciones de gobierno y políticas públicas se encuentran transversalizadas en la materia. Tercero, ello aunado a la iniciativa de ley presentada en fecha reciente que fortalecerá la institución y que vendrá a ser la reforma más importante de 1994 a la fecha. No me resta más que expresar mi agradecimiento a los integrantes del Consejo Consultivo y a todo el personal de la Comisión que colabora día a día, comprometiendo su mayor esfuerzo para ir construyendo una cultura de respeto a los derechos humanos, que se traduzca en el fortalecimiento de la seguridad pública y de la procuración y administración de justicia como una forma de contribuir a la paz que tanto anhelamos. Si las leyes no responden a las exigencias actuales, reformémoslas. Y si alguna institución no se encuentra a la altura de las necesidades, fortalezcámosla. Pero nada